Vamos a explicar ahora cómo la lógica de control de motores por medio de contactores se puede expresar matemáticamente con lógica booleana. Tenemos el ejemplo sencillo del encendido y paro del motor, en el cual vemos, ¿verdad?, que en general nosotros podemos decir que la activación de la bobina del contactor se puede expresar como esta ecuación que aparece acá. Depende de tres variables. Una variable es la que representa el encendido o seteo, y otra variable representa el apagado o reseteo. Y tenemos la tercera variable, que es el contacto, que nos permite que el contactor quede enclavado, es decir, funcionando permanentemente. Entonces, esto se puede expresar como esta expresión, ¿verdad?, que es la suma lógica de estas dos variables y el producto lógico entre este resultado con esta otra variable negada. Entonces, el significado acá circuitalmente es que cuando tenemos una variable negada, estamos hablando de un contacto normalmente cerrado. Y cuando tenemos una suma lógica, estamos hablando de dos interruptores o pulsadores que están en paralelo. Y cuando tenemos un producto, estamos hablando de la conexión serie, es decir, que tenemos aquí un contacto normalmente cerrado, ¿ya?, contacto normalmente cerrado que estaría en serie al paralelo de dos contactos normalmente abiertos. Y eso me describe el camino que permite la activación de este elemento, que es la bobina y su indicador. En el caso particular, pues el seteo es por medio del pulsador de arranque A y el apagado es por medio del pulsador de paro P. Podemos verlo también como tabla de verdad, donde el reseteo, ¿verdad?, en este caso por el pulsador P, si está activado, eso nos indica que la bobina no está activa, es decir, cuando esté activado P, siempre que esté activado P, la bobina va a estar desactivada. Es una condición esencial, ¿verdad?, el paro. Y luego la bobina podrá estar activa cuando esté activo tanto la variable de seteo, en este caso el pulsador de arranque, o cuando haya quedado ya activado el contacto normalmente abierto del contactor. Veamos ahora un circuito un poco más complejo, que es el circuito de inversión de giro. En el circuito de inversión de giro, veamos primero para una bobina del contactor 1. Acá vamos a tener la condición de encendido, va a ser dada por la activación del pulsador ADR. Y la condición de apagado va a ser por medio de tres variables: el pulsador de paro, el pulsador de encendido de la dirección opuesta y la activación de la bobina del contactor de la dirección opuesta. Entonces, eso lo vemos acá, ¿verdad?, como tres contactos normalmente cerrados que están en serie. El que es directamente el pulsador de paro, el que está vinculado al interruptor y el que está vinculado a la bobina. Y lo expresábamos como, ¿verdad?, las condiciones, ¿verdad?,
esta condición o esta, una suma lógica, aplicando el teorema de De Morgan, ¿verdad? Nos queda acá el producto. El producto que me representa la conexión serie de los contactos. Ya colocándolo en la fórmula, vemos de que la bobina del contactor 1 se va a activar, ¿verdad?, siempre que se active o esté activo alguno de estos dos elementos, ¿verdad?, su pulsador o el contacto normalmente abierto, y que estén desactivados estos tres elementos, ¿verdad?, el pulsador de paro, el contacto normalmente cerrado del pulsador y el contacto normalmente cerrado del contactor 2. Para la inversión de giro, ¿verdad?, para el control de la bobina 2, tenemos una situación totalmente simétrica, ¿verdad?, semejante, ¿verdad? Es prácticamente igual. Para el caso del arranque estrella delta, aquí se da una situación de que tenemos una bobina que es común. Recordemos de que teníamos tres contactores acá, una que es común y un contactor para estrella y un contactor para delta. En ese caso, para la bobina común, pues tenemos siempre el encendido, ¿verdad?, con el botón de arranque, el paro, y eso da la expresión básica, ¿verdad?, que depende del arranque y del paro. Y en el caso de las bobinas, para el funcionamiento en estrella o delta, pues ya depende del timer. Entonces vamos a tener aquí un elemento adicional donde para que funcione en estrella, el timer debe estar desactivado. Por eso tiene la variable t negada. Y para que funcione en delta, el timer tiene que estar activado. Entonces tenemos la variable t sin negar.